verso 13 al 16. Vamos a abrir nuestras Biblias en este maravilloso libro de Marcos. Y quiero que en este momento pedirle el favor a mi hermano, a ver, ¿a quién tengo ahí? Quiero pedirle el favor, no sé si Mauricio Pardo tenga la Biblia a su mano, a la mano. Si tienes la Biblia a la mano, o bueno, a ver, ¿quién más podría ser? Gustavo. ¿Puede dársele el micrófono a Gustavo para que nos lea ese texto de Marcos, capítulo 13. Del versículo 10 del 13. versículo 13 al 16. 13 al 16. Ok. Bueno. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas Perdón. ¿Qué texto está? Es Marcos capítulo 10, 13 al 16. Ya, voy. Y Gustavito, bájale también al computador, por favor. Marcos 13, listo. Bueno, ahora sí. Y les presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viniendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por la lectura. Y este texto es un texto, digamos que es un texto hermoso, no solamente por todo el contenido que tiene el texto de Marcos, sino porque es prácticamente una descripción, una hermosa figura del amor y de la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente ustedes han podido hablar un poco acerca de este hombre Marcos, del evangelista Marcos, un hombre que, a diferencia de Juan o a diferencia de Mateo, no tuvo la oportunidad seguramente de conocer de manera personal a Jesucristo, pero era un gran discípulo amado por el Señor, y fue un discípulo que estuvo muy a los pies de un hombre grande como el apóstol Pedro. Y los que conocen un poco de la historia del Evangelio de Marcos mencionan que posiblemente el Evangelio de Marcos es uno de los primeros evangelios que fue escrito acerca de la vida del Señor Jesucristo. Digamos que es un evangelio muy sintético, muy corto, pero que tiene una cantidad de aspectos muy puntuales que muestran a el Señor Jesucristo como ese siervo de Dios, como ese Dios amoroso, maravilloso. Y no se enfoca en detalles como, por ejemplo, su nacimiento, por ejemplo, su genealogía, pero sí se enfoca mucho en esos detalles de su obra, de su trabajo dentro del contexto de su nación, del contexto de su pueblo. Más o menos unos 20 años antes de que, de que Cristo estuviese sobre la tierra. En ese espacio de esos 20 años, Marcos escribe su evangelio, un evangelio hermoso, como toda la palabra,
pero un evangelio que tiene unos detalles que me parecen muy bellos, como este detalle que es presentado tanto en el evangelio de Mateo como en el evangelio de Lucas, pero que seguramente quedó muy grabado en la mente de aquellos que relataron esta historia a Marcos. ¿De quién habrá recibido Marcos ese testimonio acerca de la persona de Jesucristo? Yo estoy casi convencido por la evidencia histórica que podemos tener de los evangelios, que Marcos fue un hombre que estaba influenciado fuertemente por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro influenció grandemente a este hombre Marcos, y seguramente Pedro le contó en ese transcurrir de su vida con Marcos eh, mucha de esa historia que tuvo que vivir con el Señor Jesucristo. Y obviamente vemos detalles maravillosos en este relato de Marcos que son muy sintéticos, como les digo, que tal vez no sean tan extensos ni tan eh, eh, ricos históricamente como lo serían los de Lucas, o no son tan doctrinales como lo es el Evangelio de Juan, o no son tan enfáticos en la perspectiva del cumplimiento profético como es el Evangelio de Mateo, pero en un lenguaje muy sencillo, eh, relatan eventos cuya profundidad y cuya importancia dejan profundas lecciones a la vida de aquellos que van a escuchar ese relato. Y yo quiero empezar leyendo, así como nuestro querido hermano pues nos estuvo leyendo el texto, pero vamos a ir parte por parte en este texto. Algo que siempre me ha llamado la atención es, eh, y ahora más que nunca, ahora más que soy abuelo, creo que veo los niños de una forma diferente. Antes de ser abuelo, pues uno ve a los niños como los niños, y uno ve a sus hijos y de alguna forma uno ve a sus hijos y dice, bueno, estos son como mis niños. Pero después de que nació mi nieta, eh, he visto detalles de los niños que yo no veía antes. Entonces, me preocupa más su seguridad, me preocupa más lo que aprende, percibo con mayor sensibilidad eh, sus costumbres, sus detalles, la forma en que empiezan a hablar, la forma en que aprenden a caminar. Para mí, los niños son especiales y se han vuelto más especiales ahora que soy abuelo. Y los que no han sido abuelos aún, bueno, algún día se darán cuenta de cómo uno percibe a los niños de una forma diferente. Y algo que quiero comentar acerca de los niños es que los niños realmente en la época de Jesucristo eran criaturas absolutamente vulnerables. Posiblemente los judíos eran tal vez de los pueblos más humanos con los niños. ¿Y por qué lo eran? Pues porque los principios de la palabra de Dios determinaban que ellos debían ser protectores de sus hijos, cuidadores de sus hijos. La palabra de Dios hablaba de instruir al niño desde pequeño, de sembrar en ellos la palabra, de guiarles, e incluso la palabra de Dios también enseñaba, y en el libro de Proverbios lo pueden ustedes ver muchas veces, que si tú eras un buen instructor de tu hijo desde su infancia, harías de él un hombre que seguiría a Dios, o por lo menos que viviría bajo principios que son principios absolutamente valiosos para sus vidas. Pero en la sociedad en la que vivía el Señor Jesucristo, los niños no tenían tanto valor. Y aquí hay una evidencia tremenda. Ustedes pueden recordar la historia de un hombre como Herodes el Grande, un hombre que fue capaz de utilizar su poder para matar cientos de niños en Belén de Judea en búsqueda de
mantener su poder. Fue un hombre perverso, absolutamente. Fue un hombre capaz de matar a 3 de sus hijos. Fue un hombre capaz de matar a 2 suegras. Algunos justificarían los de sus suegras, pero obviamente yo no lo justifico. Fue un hombre capaz de asesinar a 2 de sus esposas. Así que era un hombre malvado. Y cuando vio amenazada su autoridad, decidió que iba a la región de Belén de Judea y debería acabar con sus hijos, con los niños menores de 2 años, sin ninguna contemplación. Las guerras no hacían la diferencia. Los pueblos invasores generalmente llegaban a una nación y allí no había derechos humanos. Los niños literalmente eran estrellados contra las paredes de las ciudades conquistadas, debían ser muertos. Las mujeres eran conservadas y las niñas eran conservadas, pues para lograr, obviamente, establecer un patriarcado violento sobre una sociedad, eran llevadas como siervas o como esclavas sexuales. Las niñas eran abusadas y pues definitivamente los niños no tenían muchos beneficios en la cultura alrededor del mundo que rodeaba a Israel. Y uno podría decir, bueno, tenemos a los romanos pues fueron los que establecieron las leyes, los que generaron un ambiente maravillosamente grato y bueno para la sociedad, los padres de toda nuestra legislación, los griegos y los romanos. Pero sin embargo, los griegos y los romanos no eran la excepción en este tipo de circunstancias. Si ustedes miran la historia de Cristo, se van a dar cuenta que Cristo vivió en la época de un emperador llamado Tiberio. Y Tiberio era un hombre absolutamente perverso. No solamente era un hombre corrupto como persona, sino que tenía unas costumbres sexuales bastante corruptas. Tanto así que la historia registra que tenía un lugar especial al sur de Italia, cerca del mar Mediterráneo, como una casa de placer, donde la mayoría de su harén, o donde su harén era compuesto básicamente por niños con los que satisfacía todas sus perversiones de tipo sexual. Así que la época en que Cristo vivió no fue una época especialmente importante ni valiosa para los niños. Yo no diría, bueno, eso fue la época de Jesús. Sin embargo, yo quiero hacer un énfasis importante en este momento y decirles, mis queridos hermanos, que nuestros niños, aunque la lección hoy no es solamente los niños, pero nos vamos a enfocar un poquito en eso. Nuestros niños están viviendo tal vez una de las épocas más amenazantes de la historia en estos últimos años. Cada vez más jóvenes a menor edad están implicados en situaciones graves, no solamente en situaciones de abuso, no solamente en situaciones de abandono, sino también ellos mismos se han convertido en victimarios, niños que se han convertido en delincuentes, en asesinos, en personas que uno dice, ¿cómo es posible que un niño de 11 o 12 años esté implicado? Los niños tienen amenazas modernas hoy en día. Y esas amenazas modernas tienen que ver con la destrucción del modelo de nuestras familias. Nuestras familias están siendo amenazadas profundamente. Están siendo amenazadas por las nuevas ideologías que están surgiendo, ideologías de género que patrocinan acciones tales como el feminismo radical, como el homosexualismo, como cosas que están pretendiendo destruir la familia. Nuestros niños están siendo amenazados desde antes de nacer. Desde los años 80, cuando se aprobó en los Estados Unidos la ley del aborto y donde empezaron a aprobarse en todas esas leyes de aborto a nivel global, más de 1.400 millones de niños han sido asesinados en el vientre de sus madres de forma legal. Eso equivale a toda la población de la China.
Más de 60 millones de niños han sido asesinados en los Estados Unidos en el vientre de sus madres. Y se están tratando de aprobar leyes donde los niños puedan ser abortados incluso justo antes de nacer, justo antes de nacer. O sea, el claustro materno ya no es un lugar seguro para los niños. Los romanos tenían una costumbre terrible cuando una persona, obviamente en esa época las leyes para planificar, no habían los métodos tan seguros de planificación. Entonces las familias, y esto es una cosa que ustedes dirán, es terrible que pasara, pero creo que incluso hoy en día pasa de una forma diferente. Cuando una familia tenía un hijo y era pobre y tenía otro hijo, sencillamente lo abandonaban. Literalmente lo tiraban a la calle para que fuese como esos perros a los que las personas cogen y se llevan lejos y botan a la calle a su suerte. Y los niños eran víctimas de ese tipo de tratos. Ahora, ustedes dirán, no estábamos en una cultura romana, ni griega, ni bárbara, pero estábamos en una cultura judía que pues a pesar de todo, pues tenía algunas cosas buenas. Por ejemplo, los niños en la cultura judía eran los niños más educados a nivel del mundo. Un niño a los 12 años sabía leer, eso era una cosa casi que singular en medio de todas las culturas. Pero igualmente, a pesar de tener ciertos beneficios, estos niños eran convertidos como en instrumentos de la sociedad. Y un niño no tenía la autoridad, no tenía el derecho, no tenía ninguno de los beneficios que una persona adulta tendría. Los seres humanos, nosotros los adultos, teníamos derechos, teníamos ciertos privilegios, pero los niños no lo tenían. Eran criaturas absolutamente vulnerables. Así que pensando un poco en este contexto, mis hermanos, que es un contexto complejo y difícil, y pensando también que hoy en día tenemos tantos peligros en nuestros hogares y dentro de nuestras familias y que de las que somos conocedores a nivel de nuestra congregación. Sabiendo esto, sabiendo que hay no solamente un peligro de la destrucción del modelo de familia a través de las nuevas ideologías o de esas nuevas formas de educación. A mí me pareció terrible ver hace poco un video donde una mujer cantaba a unos niños una canción infantil, se supone que es una maestra, donde la familia decía mamá y mamá, papá y papá. O sea, uno dice, están destruyendo a nuestros niños desde la infancia. Un mundo donde hay el peligro de la violencia en el hogar, porque pues es tremendo lo que estamos viendo, porque lamentablemente los padres de los niños se han apartado, y específicamente estas últimas generaciones se han olvidado de Dios. Un mundo donde la violencia también se ha convertido en algo casi que institucional. Hace poco estuve mirando un video, una entrevista que le hicieron a una mujer muy famosa, una modelo llamada Paris Hilton, un ícono de la moda. Y en ese video, Paris Hilton, una niña de una familia muy rica, confiesa que fue víctima de abuso, que fue víctima de abandono, que aunque estuvo en las mejores instituciones, fue víctima y que eso marcó su vida. En ese mundo corrupto, el Señor muestra una escena que es maravillosa. Y yo quiero que imaginemos, mis hermanos, a este Señor Jesús acercándose a un lugar donde hay muchos niños. Y llegan esos niños con sus padres, hombres, mujeres, que han escuchado a Cristo ahí.
le han visto hacer milagros, le han visto predicar, le han visto compartir con ellos. Y dice el versículo 13 del capítulo 10, y le presentaban niños para que los tocase. Hay dentro del mismo contexto, el apóstol Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice, le presentaban unos niños para que orase por ellos y pusiese las manos sobre ellos. Eso es lo que significa la frase, presentar los niños para que les tocase, para que el Señor Jesús les tocase. Y aquí hay un consejo que yo quiero dar con toda firmeza. Mis hermanos, no debemos permitir que personas toquen a nuestros niños. Pero obviamente aquí me he salido un poco del tema. El Señor Jesús, con la autoridad que tenía, impusiese su mano sobre esos niños. Aquí estoy con mi esposa, entonces voy a poner el ejemplo. Ella es una niña de 50 y algo, para mí lo es mi niña. Entonces pone sus manos sobre ellos y ora por ellos. Así que hay alguna actitud interesante de los padres de estos niños. Los padres que reconocen la autoridad de Cristo están dispuestos a presentar sus hijos al Señor. Y yo quiero decirles que tenemos la responsabilidad de presentar a nuestros niños delante del Señor. Aquí habemos padres y tal vez ya nuestros hijos son grandes, ya mi hijo menor tiene un hogar, pero yo tengo la posibilidad de presentar a mi nieta al Señor. Sigo presentando a mis hijos al Señor, pero tengo la posibilidad de presentar a mi nieta al Señor. He presentado a mi nieta al Señor continuamente. Le he puesto en las manos del Señor continuamente. Pero quiero decirles algo interesante. Ustedes también allí. No sé cuántos tienen hijos pequeños, cuántos tienen nietos, cuántos tienen la posibilidad de influenciar a sus familias. Yo, por ejemplo, veo allá a mi hermano Mario alzando las manos y dice, sí, yo tengo nietos. Y seguramente aquí la familia Pardo, hay niños en su casa. Pues Wilmer, vea, Wilmer sube su dedo y dice, sí, yo tengo nietos, Rosita, Harold, Juli, Santi, hay esa posibilidad maravillosa. Alcidia también. Bueno, qué bueno. ¿Cuántas veces presenta a esos niños al Señor? Como padres que reconocemos la autoridad de Cristo, como abuelos que reconocemos la autoridad de Cristo, debemos presentarlos al Señor continuamente. Hay una lección muy interesante que es la lección de Job, un hombre que todos los días oraba por sus hijos y los presentaba al Señor y hacía sacrificios por sus hijos, porque tal vez sus hijos pecaban. Nosotros tenemos la responsabilidad de presentar a nuestros jóvenes, a nuestros niños al Señor. También esto no nos hace ver solamente los padres que reconocen la autoridad de Cristo, sino los padres cuyo interés espiritual son sus hijos, cuyo interés espiritual eran sus hijos. Veían la importancia de que sus hijos conocieran del Señor. No desaprovechemos esa oportunidad. No desaprovechemos esa oportunidad. También esos padres se preocupaban por llevar a sus hijos a Cristo.
¿Por qué? Pues han reconocido a él, le han reconocido como autoridad, ven en él un salvador, ven en él alguien que es importante para la vida de sus hijos. Esos son los padres que seguramente le llevaban los hijos a Jesús. Ahora, los llevaban para que Jesús orase por ellos. Y los llevaban para que Jesús los tocase. Tocar a una persona en el contexto de los judíos era muy importante, especialmente cuando cuando tenía que ver con una autoridad espiritual que tocaba a alguien que era considerado de menor autoridad. Y cuando una persona tocaba a alguien, por ejemplo, los padres tocaban a sus hijos, de alguna forma impartían una bendición sobre ellos. Tocar era parte de impartir una bendición. En algunos casos era parte de impartir una responsabilidad, pero obviamente en este caso era impartir una bendición. No es como algunos que hoy en día se supone que imponen para transmitir el poder como si fueran saiyajines, una cosa así rara, no sé. No, es de los que transmiten a través de esa acción quieren mostrar de una forma física y evidente que quieren impartir una bendición. ¿Y qué más que la bendición de Cristo en la vida de estos niños? Pero bueno, mis hermanos, esto hay que hacerlo continuamente. Porque hay quienes se opondrán. Y aquí me llama la atención que los que se opusieron, en principio, eran los discípulos del Señor Jesucristo. Dice, le presentaban unos niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué cosa, mis hermanos? ¿Qué cosa? ¿Por qué los discípulos del Señor reprendían a los padres que presentaban a sus hijos? Bueno, rompían el protocolo. Creo que en la mente de los discípulos estaba o sea, ellos sabían que Cristo era el Señor, pero querían tratar todo ese contexto alrededor del Señor como la situación de un rey que pasa con su corte y donde nadie rompe el protocolo. Y los niños rompían el protocolo. Bueno, de hecho, hoy en día lo rompen. Hace poco estuve mirando algunas fotos de John Kennedy Jr. y una de las imágenes más hermosas de John Kennedy Jr., bueno, hay dos. Una, cuando su padre, John Fitzgerald Kennedy, estaba sentado allí en la mesa de la oficina oval y a los pies, en la parte de abajo, debajo de la mesa, está su hijo como jugando a las escondidas. Y esa foto es una foto muy bonita, rompiendo el protocolo. Y la otra tiene que ver con un contexto más triste, y es cuando John Kennedy es asesinado. El día de su entierro, los soldados hacen el saludo militar y el niño inocente, un pequeño niño de 3 años, hace exactamente lo mismo y rompe el protocolo. Eso es lo que hace fascinante a los niños, su inocencia, la libertad con la que obran, la pureza de corazón. Los niños pueden ser especialmente tiernos y también pueden ser especialmente crueles. O sea, una de las cosas que los maestros de escuela dominical saben es que si, pues no estoy diciendo que los maestros de escuela dominical sean chismosos, en absoluto, no digo eso. Y el chisme es pecado, y acuérdense que el chisme es atentar contra la vida del prójimo, como lo dice Levítico. Pero uno como maestro de escuela dominical a veces se encuentra, porque lo fui, con niños que le cuentan con una naturalidad cosas que hicieron los padres. Entonces, no, es que mi papá se tomó una cerveza. Uy, el pastor. No, mi papá
bueno, hizo esto, o mi mamá le echó la madre a mi papá. ¡Oh! La hermana, la consejera de la iglesia. Sí, o sea, pues estoy diciendo cosas que exageradas, ¿no? Eso no pasa en las familias. Pero ellos están desprovistos de todo eso. Y ahí vamos descubriendo el corazón de los niños. Los niños no piensan en protocolos. Los niños no piensan no son, digamos que, prudentes en el sentido de expresar lo que sienten en su corazón. Y los niños son especialmente, ¿cómo les digo yo? A ellos les encanta aprender, escuchar, preguntan, están inquietos, quieren conocer, señalan, indican. Esos son los niños. Su curiosidad es peligrosa también, porque, bueno, les encanta meter tenedores y cuchillos en las tomas de la corriente. Entonces, pues obviamente, pues sabemos que eso puede ser grave, pero eso muestra el carácter de los niños. Así que los discípulos no estaban de acuerdo con que estos niños rompieran el protocolo, menospreciaban su condición. Decían, no, pero son niños. ¿Qué puede saber un niño? ¿Qué puede aprender un niño? ¿Qué puede representar un niño? En nuestras iglesias algunos dicen, no, los niños son el futuro de la iglesia. Y no, los niños no son el futuro de la iglesia. Los niños son la iglesia y son parte de la congregación. Y aprendemos enormemente de la vida de esos niños. Eran personas que no tenían un valor cultural, ¿sí? Ni tenían un valor social. Eran personas que eran más bien usados. Eran más bien usados. Entonces, los discípulos no sabían realmente lo que significaban los niños, pero el Señor, que conoce todas las cosas, sabía que ese instante, como todos los instantes en la palabra de Dios, que ese instante era un instante precioso para enseñar unas verdades impresionantes. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor reprende a sus discípulos. Al Señor no le importan los protocolos. Al Señor no le importan la imprudencia de los niños. Y yo quiero verlo desde la perspectiva del corazón de Cristo, cómo el Señor está dispuesto, independientemente de la condición de las personas, a escuchar a las personas. Y está abierto a que las personas se acerquen a él, porque no solamente son los niños los que tienen esa posibilidad. Vemos ejemplos en las escrituras de mujeres, como esa mujer que tenía ese problema de su flujo por muchos años y que de pronto se sintió indigna de pararse frente al Señor y decirle, Señor, tengo este problema, por favor, sáname. Y lo pudo haber hecho. Tal vez no tuvo la osadía. Y lo que hizo fue sencillamente acercarse y tocarla desde lejos, agarrar la punta de su manto para ser sanada. Pero en este caso, seguramente los niños estaban muy inquietos con Jesús. Y yo quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿te acercas a Jesús con el entusiasmo de un niño? Con el entusiasmo de un niño. A veces nos acercamos a Jesús con nuestras prevenciones, con nuestras propias justificaciones. Nos acercamos a Jesús con nuestros argumentos, pero no descansamos en Jesús. Y créanme, cuando uno quiere acercarse a Jesús, uno encuentra obstáculos que quieren impedir que usted se acerque a Jesús. En este caso, los mismos discípulos se convirtieron en obstáculos. A veces, el obstáculo más grande para que nos acerquemos a la comunión con Dios
son nuestros propios hermanos en Cristo. Y ustedes dicen, ¿cómo así que nuestros hermanos en Cristo se convierten en obstáculos? Sí, a veces nos sentimos juzgados, nos sentimos descalificados por otros, nos sentimos que como yo no soy el líder de la congregación, o no, yo no, o tal vez es que yo no sé tanta Biblia como la sabe Freddy, o yo no soy bueno para orar como ora mi hermano Mario, yo no sé compartir la palabra como Harold, es que Harold sí, pero yo no, yo prefiero no. Y ese tipo de limitaciones y ese marco que uno se establece a sí mismo, se convierte en un obstáculo no solamente para el servicio ministerial, sino también para las demás áreas de mi vida espiritual. Y el Señor reprende eso. Acuérdense de un hombre como Moisés, un hombre que duró 40 años hablando con ovejas en un desierto. Y le digo al Señor, no, pues es que yo no sirvo para hablar, Señor. Yo he aprendido a balar como las ovejas, no se imagina cómo. Lo hago perfecto, pero es que ya no hablo. Y el Señor le dijo, y es que luego yo no le di la boca. Hágalo. Y el Señor les dice, dejen a los niños, volviendo a los niños, pero pensando en nosotros, dejen a esos niños venir a mí. El deseo de Dios por ganar a los seres humanos desde su infancia. Ese es el deseo de Dios. Nosotros somos una raza caída. Desgraciadamente, por naturaleza, somos pecadores. Desde que fuimos concebidos, no en vano, un hombre como David decía, en pecado me concibió mi madre. Algunos dicen, no, de pronto fue que el papá y la mamá de David no eran casados y entonces por eso en pecado me concibió mi madre. No, eso no quiere decir el texto es. Bueno, al Señor Jesucristo los fariseos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Recordaron un poquito la historia cuando José, que no era el padre biológico de María, porque pues obviamente, de Jesús, perdón, porque Jesús era hijo de Dios, pero los judíos conocían la historia y trataron de enrostrarle al Señor Jesús, esa parte de la historia. Y tal vez no sé cuántos de nosotros nacimos dentro del seno de un hogar donde nuestro padre y nuestra madre se casaron o fuimos fruto de una loca aventura o de una desgraciada circunstancia de la vida. Y estamos aquí. Pero el ser nacido de pecado quiere decir que todos nacimos con la semilla del pecado en nuestras vidas. Y el Señor aquí dice, yo quiero que los niños vengan a mí, porque es que el Señor está preocupado de nosotros, de nuestra vida desde el momento mismo de la concepción. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Desde antes de nacer, dice la palabra de Dios, que Él nos escogió para salvación a los que somos hijos de Dios. Y si tú no eres hijo de Dios, seguramente desde antes de nacer, Él preparó este momento para que tú te encuentres con aquel que te ama. Independientemente de las condiciones en las que nacimos, independientemente de nuestra apariencia. Yo, por ejemplo, no me veo muy atractivo con barba, eso me dice mi esposa, pero pues yo veo a otros afeitaditos allá, como la familia Pardo Leighton, mi hermano allá con su camiseta blanca, bien afeitadito, va al culto del domingo. Y bueno, hay otros que se dejan el bigote, aquí como mi hermano Wilmer. Bueno, pero Dios nos amó así. El Señor dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Cuáles son los impedimentos que hemos puesto
no solamente para que nuestros niños se acerquen a Dios. Miren, el enemigo está dispuesto a poner cualquier tipo de obstáculo y de distracción para hacer que nuestros niños no lleguen a Él. No lleguen a Él. Y que ninguna persona llegue a Él. La importancia para el Señor de llevar a nuestros niños a Cristo y de derribar todo obstáculo que impida que ellos le conozcan. Es importante. Revise qué puede haber alrededor de su vida. No solamente para que nuestros niños no lleguen a los pies de Cristo, sino para que usted no esté llegando a los pies de Cristo. Ahora, hay una lección acá, porque el Señor siempre aprovechaba los momentos para dar buenas lecciones. Dice el capítulo 13, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Este es de esos versículos que para muchos ha creado o ha generado un conflicto, y voy a utilizar una frase un poquito compleja, pero que voy a explicar. Un conflicto de tipo soterológico. La soterología es el estudio de la salvación como tal. Y entonces algunos preguntan, ¿son los niños salvos o no son los niños salvos? Entonces, algunos dicen, no, los niños son salvos porque el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan porque los tales es el reino de los cielos. Pero otros dicen, no, pero es que los niños, la Biblia también dice que todos somos pecadores y que no hay ninguno justo y que nosotros hemos nacido con la naturaleza pecaminosa y entonces eso tampoco determina muchas cosas. Yo he conocido predicadores que incluso enseñan que los niños pueden ir al infierno y eso a mí me parece escabroso, pero cuando dan sus explicaciones teológicas uno dice, bueno, podrían tener razón, pero cuando uno mira el contexto de la palabra de Dios, uno empieza a apreciar este pensamiento de una forma diferente. ¿Y cuál es la forma diferente? Bueno, ¿son los niños salvos? ¿Por qué el Señor les utiliza como una fuerte, o habla de ellos, o habla de lo que ellos hacen como una fuerte ilustración de cómo acercarse a Dios? Porque realmente es el tema que concluye estos versículos. Mis hermanos, todos somos pecadores, incluso los niños. Todos hemos nacido con naturaleza pecaminosa, incluso los niños. Y lo voy a explicar desde rápidamente, desde varios aspectos. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Nosotros somos pecadores por decisión. Y pues también somos pecadores porque por voluntad decidimos, por voluntad cometemos pecado. Pero hay una cuestión que es la capacidad que tiene un ser humano de distinguir entre el bien y el mal, del criterio de lo que es bueno, de lo que es malo, del criterio de lo que es su conciencia. Algo que Dios puso en el corazón del hombre, del ser humano, es la conciencia. Y la conciencia es esa ley interior que Dios estableció en todo ser humano para saber si lo que está haciendo es bueno o malo. Por eso el libro de Romanos, ya en el capítulo 1, habla acerca de que ninguna persona, en absoluto ninguna persona, tiene justificación delante de Dios. Porque bueno, así como discutimos el tema de los niños
pues podríamos discutir el tema de las culturas que no han conocido nunca a Dios, de las tribus más lejanas del África o de Australia o del Amazonas. Pero si tú necesitas conocer a Cristo para ser salvo, y esas personas que nunca recibieron el mensaje del Evangelio, entonces van a ser condenadas y llevadas al infierno por Dios. ¿Es eso una concepción justa del pensamiento del juicio de Dios? Bueno, lo primero que yo quiero decirles, mis queridos hermanos, es que ningún ser humano tiene justificación. Y ningún ser humano puede decir que de una u otra forma Dios no ha sido revelado a los hombres. En el capítulo 1, en el verso 19 del libro de Romanos, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En mayor o menor grado, independientemente de su nivel de intelectualidad o de su coeficiente intelectual, de su edad o de su contacto con la palabra o su imposibilidad de ese contacto por múltiples cuestiones, todo ser humano tiene responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano posee en su corazón, dado por Dios, algo que se llama conciencia. Y aunque por causa de la rebeldía del hombre, la conciencia se puede cauterizar. Quiero decir, hay hombres que saben que matar es malo y sin embargo son homicidas y justifican sus delitos. Hay hombres que hacen cosas perversas, saben que es malo y justifican su pecado. La conciencia dicta lo que está bien y lo que está mal, independientemente, para esas criaturas, me refiero, independientemente de su grado de conocimiento de la palabra de Dios. Obviamente, me estoy refiriendo a personas que no tienen una claridad intelectual o conceptual del bien y del mal. Y en este sentido, yo soy muy claro. Entre mayor conocimiento tiene una persona, mayor responsabilidad. Y la mejor forma de evadir a Dios y de evadir la verdad es teniendo conocimiento de la palabra de Dios, decir, no, he decidido no aceptar eso, aceptar otras cosas y justificarlas. Esto es lo que hace la diferencia entre los niños y las personas que ya no son niños. Para los judíos, una persona dejaba de ser niño a los 12 años cuando aprendía prácticamente toda la ley de los judíos. Así que ellos tenían muy claro que los niños tenían la posibilidad de aprender del bien y del mal a muy temprana edad. Pero tenían la responsabilidad de tomar una decisión a conciencia en base a ese conocimiento que habían recibido del bien y del mal. Y hoy en día, y tengo que decirlo, uno podría perfectamente establecer una comunicación con un niño de 8 o 9 años y darse cuenta que tienen muy claro lo que es el bien, lo que es el mal, lo que está bien y lo que está mal. Y desgraciadamente muchas de esas mentes han sido contaminadas por una profunda influencia que este mundo está ejerciendo porque quiere destruir a nuestros niños. Entonces, de los niños es el reino de los cielos. Pero ¿cuál es
son esos niños? Pues esos niños que se acercaron al Señor. No estoy diciendo que los niños que de pronto no se acercaron, no porque sus padres no los llevaron, no porque eran tan pequeños, entonces no son dignos del reino de Dios. Dios juzgará. Yo la verdad no tengo un concepto, yo no puedo establecer una edad, decir, no es que antes de 7 años o antes de 8 años. Conozco hombres de Dios conozco un hermano llamado Luis Borda, y contándome su testimonio como creyente, dijo, a los 6 años, yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón y le pedí perdón por mis pecados. Ya tenía conciencia de pecado a los 6 años. Bueno, no sé si otros tengan esa conciencia de pecado a tan temprana edad, pero la Biblia dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Solamente dentro del contexto de la humanidad, los niños no tienen el derecho de poseer el reino de los cielos. Así lo está diciendo el Señor Jesucristo. Pero quiere inmediatamente conectar a ese pensamiento. No entra una discusión como la que yo traté en una argumentación como la que yo traté de explicar acá. Yo lo hago más como por un aprendizaje. Quiere dar una lección clara de por qué razón de los niños es el reino de los cielos. Y dice en los versículos que continúan este capítulo 10, lo siguiente. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahí es donde es importante entender la importancia de esta ilustración del niño al cual le pertenece el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que los niños tienen una disposición diferente en su corazón para escuchar a Dios, para recibir el reino de Dios. Y que Dios nos está diciendo, ustedes ven a esos niños que han sido menospreciados, maltratados, que son considerados en poco. Ven cómo se acercan a mí, con confianza, desprovistos de toda concepción, de todo prejuicio, se acercan a mí. El que no me recibe a mí, el que no recibe el reino de Dios, como estos niños, el que no recibe el reino de Dios, como estos niños, no puede entrar en él. Y ahí es donde yo acudo al corazón de cada uno de ustedes y decirle lo siguiente. ¿Cómo está recibiendo la palabra de Dios? Y si hay alguien aquí que de pronto no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, ¿qué está impidiéndole que se entregue de forma confiada en los brazos de Jesucristo? Los niños rompen protocolos. Dicen, Señor, me entrego. No me importa si me toca pasar por encima de los discípulos, si lo hago corriendo o caminando, si lo hago riendo, lo hago llorando, pero quiero entregarme a ti. Los niños no piensan, no tienen prejuicios para recibir un regalo. Los niños no dicen, yo la verdad no merezco ese regalo. O no, me parece que es muy costoso. No. Como cuando le llegan a uno con un gran regalo supremamente costoso y uno por cortesía no dice, uy, qué chévere, gracias, ya, y lo recibe. No, sino, ay, ¿para qué se puso a molestarse con eso? No. ¿Cómo va a hacer eso? Uno por dentro sí quiere recibirlo, pero le mete todo el protocolo. Los niños no son así. Y eso está diciendo el Señor. Pero no es solamente
hablando al corazón de aquellos que no han conocido a Cristo. ¿Cómo deben recibir a Cristo? Con un corazón confiado, entregado a Él, con un corazón donde acepten con alegría ese regalo que Dios les ha dado de la salvación, sino quiero hablar a cada uno de ustedes como creyentes en cuanto a cómo reciben la palabra de Dios continuamente. ¿Cómo se acercan a Dios continuamente? ¿O vienen tan argumentados en sus mentes acerca de lo que Dios puede y no puede hacer, o quiere y no quiere hacer, que incluso cuando están orando le dicen, bueno, Señor, gracias porque tú eres todopoderoso, pero es que este problema, Señor, y he pensado resolverlo así, he pensado hacer esto, he pensado hacer lo otro, ay, pues no sé. Y en vez de orar y descargar su bulto encima del Señor, lo que hace es meterse en una argumentación con el Señor, a ver cómo Dios le resuelve su vida, sus problemas, o cómo Dios le recibe su vida. Tal vez muchos de nosotros no hemos disfrutado de la plenitud del reino de Dios, aunque somos parte del reino de Dios. Por eso, porque no somos como niños, dóciles, con el oído abierto, dispuestos a creer en aquel que ha puesto su mano sobre nosotros y ha orado por nosotros. La palabra de Dios lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 17. Señor, no te pido por estos cuando orara por los discípulos, sino por los que han de venir después de estos. Cuando Cristo hizo esa oración allí en el huerto de Getsemaní, estaba pensando en Mauricio Pardo, en Nubia Romero, en Mario, en Alexander, en Alcidia Correa, en Gustavo, en Harold, en Juli, en Santi, en todos. Ahora, tomándolos en los brazos, dice la palabra de Dios, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este acto es precioso. Yo me imagino al Señor, un muchacho de 32 años, fuerte, caminaba mucho, pero con un corazón profundamente lleno de amor por la humanidad, alzando a estos niños en sus brazos. Por lo que veo, eran niños pequeños, eran niños de muy tierna edad. Dice, ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Hermanos, la Biblia dice que nos hagamos como niños. En Mateo capítulo 18, en el verso 31, y ya para concluir con este tiempo, debe ver, creo que me equivoqué. 18, 6. Perdón, el capítulo 18. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando Cristo llama a ese niño, el niño corre a él, confía en él. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dios dice, su corazón debe ser como el corazón de un niño. Un corazón que se acerque con pureza, con confianza y con disposición a escuchar. Pero no solamente debemos hacernos como los niños, sino que hay una advertencia enorme del Señor. Cualquiera, versículo 6 del capítulo 18 de Mateo, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos!
porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de ser como niños, sino de cuidar. No solamente hablo del corazón de los niños, sino del corazón de todos y de los creyentes, como si fuera el corazón de un niño. Porque darás cuenta a Dios por estas cosas. Sí, mis hermanos. Marcos nos dice que el Señor tomó a los niños en sus brazos y que les bendecía. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, el Señor está dispuesto a tomar en sus brazos a cada uno de ustedes, con sus debilidades, con sus miedos, con sus temores. Pero ustedes deben ser dóciles como niños para acercarse a Él. Y espero, con el favor de Dios, que este tiempo que hemos tenido en esta mañana sea un tiempo donde podamos decir, Señor, yo quiero que mi corazón delante de ti sea un corazón como el de un niño. Maduro, sí, pero delante del Señor como el de un niño, dispuesto a escucharle como un niño, a estirar sus brazos para ser alzado como un niño, a depender como un niño de Él. Quiero agradecer el privilegio de verles a todos ustedes allí en sus casas, en camiseta, disfrutando del calor de Fusa mientras Bogotá se pone más frío. Me alegra ver a cada uno de mis hermanos, a Jarito, que acabo de apagar la cámara porque no quiere que lo vea con el tapabocas, pero ya lo pillé, Jarito, no se me escapó. A Nubia, a Mauricio, me alegra verte, Mauricio, me alegra verlos allá. A Alcidia, que hace mucho tiempo no la veía. A Rosita, que hacía también mucho tiempo no la veía. Y a Gustavo, a Juli, creo que eres tú, bueno, a tu hija, bueno, a todos, hermanos. Que Dios les bendiga y espero que esta no sea la última oportunidad. Ay, Mario también está ya juicioso. Mire, Nubia me la dice, sí, bien, aquí está. Y venga para acá. Hola, hola, qué bueno. Muchas bendiciones. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este momento que nos ha regalado. Amado Padre, queremos adorarte y bendecirte y darte gracias, Señor, porque tú nos amas como tus niños, como la niña de tus ojos. Y gracias porque nos muestras a través de ejemplos tan sencillos, tan cotidianos, tu corazón. Señor, no solamente queremos pedirte por nuestros niños, por los cuales tenemos una gran responsabilidad de presentarlos delante de ti. Oramos porque nos ayudes a preocuparnos por los niños de nuestras familias, de nuestras congregaciones, y a mostrarles a Cristo, a llevarlos a tus brazos. Pero también te pedimos por nuestros corazones que han dejado de ser esos corazones sensibles, tiernos, enamorados y confiados en ti, por nuestras propias prevenciones, nuestras propias justificaciones, nuestros propios argumentos. Ayúdanos cada mañana, cada día, cada momento, a acercarnos a tu palabra con el entusiasmo de un niño, a acercarnos en oración con la confianza de un niño que pide pescado y sabrá que su padre no le dará una serpiente, o que pide pan y su padre no le dará una piedra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida como niños en el sentido de disfrutar la plenitud del amor tuyo.
También ayúdanos a cuidar el corazón de nuestros hermanos en Cristo, a ser sensibles a ellos, Padre. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por este espacio, Padre. Amén.